Entonces, lo primero que observamos en el llamado es el cambio de lugar que Dios le da. Luego, lo segundo, que tuvimos varios mensajes también, es que el que es llamado de Dios debe de aprender a vivir por fe para su existir. O sea que todo eso vimos que tiene que ver con las cosas materiales, cómo Dios provee para sus hijos lo material, e hicimos bastante énfasis de que no vayamos a creer que la meta de Dios es lo material para nosotros. Por eso hablamos de que aparte de que Dios nos provee para nuestras necesidades económicas, Él quiere que también cumplamos el propósito divino. Por eso el tercer punto fue recibiendo gracia para llevar a cabo el propósito divino. Y el cuarto punto es viviendo en comunión con Dios, y es donde hemos estado desarrollando muchos mensajes que tienen que ver en la manera de vivir nosotros en comunión con Dios y lo que pasa con nosotros al vivir en esa comunión con Dios. Entonces, hoy quiero continuar hablando un poco más de lo que es dar a luz a Isaac y que crezca, ¿verdad? Porque a veces nosotros creemos que las historias de la Biblia son para que nosotros aprendamos a ver lo que Dios hace con ellos, pero realmente, si con esa actitud entramos nosotros a la Biblia de solo conocer historias, nosotros no vamos a poder. ¿Qué quieren? ¿O estaba haciendo ruido esto? Ok, perdonen entonces. Ya estoy bien. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, les decía que si solamente abrimos la Biblia para leer ahí las historias, el nacimiento de Isaac, su nacimiento, su circuncisión y cómo lo destetan y cómo hacen fiesta, pues yo creo que si solo aprendemos la historia, nos vamos a llenar de conocimiento de moraleja, porque la moraleja es la parte superficial de la palabra del Señor. Pero si nosotros tenemos hambre de conocer qué es lo que Dios quiere de nosotros, entonces la cosa cambia. Porque entonces tenemos que entender los secretos que están escondidos detrás de esas historias. Y yo les aconsejo a que no solamente lean las historias de la Biblia, sino que sepan que detrás de esa historia, Dios tiene la enseñanza espiritual para usted y para mí, para que podamos ser victoriosos. A veces nosotros tenemos años de ser cristianos y vivimos leyendo la Biblia y orando y ayunando, pero nunca conocemos qué es lo que Dios realmente quiere de nosotros, sino hasta que entendemos los secretos que están escondidos en la palabra, porque ellos le dan a usted la clave para que usted viva la clase de vida que Dios quiere que usted viva. Por ejemplo, y vamos a volver a leer nuestros versículos claves para esta lección, vamos a ir a Génesis 21, versículo 3 y 9, y luego vamos a leer el versículo 33, y luego de último Gálatas 4, 29, 30. Esos versículos son la base para lo que estamos hablando. Entonces leemos primero Génesis capítulo 21 y versículo 3 y también el 9. Génesis 21, 3 dice: y llamó Abraham el nombre de su hijo que nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Luego, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Usted no lea la Biblia y diga: ay, pobrecito Isaac, Ismael se burlaba de él. No, no, no. Eso significa cosas espirituales para usted. Y hoy vamos a estar hablando de ellas. Ahora pasemos al 21:33, que dice en el 21:33 algo que él hizo, que después vamos a estar hablando qué quiere decir. Y plantó Abraham un árbol, tamarisco, en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Ahora, todas esas cositas que usted lee en la Biblia, por favor, nunca las pase desapercibidas, porque esa es la manera que Dios le habla a usted acerca de asuntos que tienen que ver con su vida espiritual.
Usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver que siembre un árbol y que invoque el nombre del Dios eterno? Después vamos a hablar de eso. Y ahora pasemos a Gálatas capítulo 4 y versículos 29 y 30, porque estamos hablando de Ismael y de Isaac. Ismael e Isaac. Ahora, en Gálatas capítulo 4, 29 dice, pero como entonces el que había nacido según la carne, que era Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, que era Isaac. Así también ahora. Si Ismael persigue a Isaac, y tiene que ver con usted y conmigo, vamos a hablar de eso. ¿Qué significa que uno persigue al otro? Verso 30. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Usted tiene que echar fuera a la esclava y su hija. Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Entonces vamos a entender lo que eso significa para nosotros. Yo le pido que usted ore por mí para que Dios me ayude a explicarlo. Y quiero ir despacio porque esto es muy importante conocerlo para tener victoria en nuestra vida espiritual. Aún más, vamos a leer el 21.8. 21.8, para que así podemos meditar bien en todos esos pasajes y que Dios nos bendiga con su palabra. 21.8. Y creció el niño. O sea que el niño Isaac, que usted se da cuenta que es el hijo de la libre y que es Cristo naciendo en nosotros, y mire lo que sucede cuando Cristo crece, tiene que ser destetado. O sea que usted tiene que entender qué significa que Cristo sea destetado en la vida suya. Si usted no entiende eso, entonces ¿cómo van a destetarlo? Y fue destetado e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Entonces quiere decir que el crecer de Isaac, de acuerdo a la pureza de la palabra de Dios, y el mensaje para nosotros los cristianos, es que Cristo se ha formado en nosotros. Ahora, después de que Cristo se forma en nosotros, porque Cristo vino a nuestra vida, que está representado por esa historia, o sea que Dios le habla a usted de la historia de Abraham y cómo a Abraham le nació ese hijo, que no fue cosa fácil. O sea que usted nunca crea que fue cosa fácil que usted llegara a la vida de la iglesia. Para que usted llegara a la vida de la iglesia, Dios tuvo que hacer muchas cosas. Y la primera que hizo fue sacarlo de Ur de los Caldeos, que es de una tierra demoníaca y adorando ídolos. De hecho, casi todos los que Dios ha llamado los ha encontrado adorando ídolos, pero los ha traído poco a poco. Pero note pues que esa historia usted tiene que seguirla paso a paso. Si quiere entender todo lo que el hermano Carrillo ha predicado, es como el mensaje número 35 del llamado, porque hemos venido siguiendo a Abraham para entender sus experiencias, cómo Dios lo visitó, qué hizo con él, y hasta hablamos de Lot, que es un cristiano que vivía juntamente con el otro cristiano que se llama Abraham. Vimos cómo Dios trató con Abraham en una forma íntima y cómo trató con Lot en una forma indiferente, porque nunca lo visitó personalmente como lo hizo con Abraham. Y ahora llegamos entonces a este punto, pero mi carga al predicar este mensaje es que usted comprenda que no es suficiente que se forme Cristo, sino que debe crecer y debe ser destetado. ¿Verdad? O sea que usted como cristiano no debe conformarse solo que ya aceptó a Cristo y que gloria a Dios, aleluya, y que todo está bien, sino que, hermanos, debemos de saber que a muchos hermanos se les ha formado Cristo, pero deben preguntarse a sí mismos, ¿en mí ya destetaron a Cristo? ¿En mí
porque algunos hasta dirán, ¿y eso qué es, hermano Carrillo? Pues si yo ni sabía que había que destetar a Cristo, pues bienvenido al destetamiento. Porque el Señor quiere que usted conozca todas estas cosas. ¿Sabe qué es lo que quiere decir en la vida cristiana que desteten a Cristo? Es que Cristo no quiere que usted se quede baby. O sea que la vida cristiana, hermanos, no es para que nos quedemos babies. El problema es de que la mayoría de los cristianos son babies. Los hermanos son muy infantiles. Usted trata con los hermanos y se da cuenta que no han crecido en la vida de Cristo. Y es muy importante, hermano, que en Cristo nosotros crezcamos y que se vea un muchacho espiritualmente hablando, hermano. Ahora, note que dice que Abraham cuando destetó al niño hizo una gran fiesta. Esto es tremendo, hermano. Porque si Cristo no está destetado en tu vida, los cultos se te vuelven aburridos. O sea que cuando una persona está creciendo espiritualmente, los servicios se le hacen algo glorioso porque está enfiestado. O sea que uno que Cristo está estancado en él, uno que Cristo no está creciendo en él, es una persona que va a las reuniones pero nunca experimenta gozo, nunca experimenta crecimiento. Y usted ve que hay tantas personas que van por años a las iglesias, pero los ve que son tan aburridos. Yo miro hermanos que entran y salen, y nunca los ve usted levantar las manos, cantar. Yo creo, hermano, mire, con todo mi corazón, de que cuando una persona no está enfiestada, ¿se recuerdan que hablamos de las fiestas? Y que hablamos de que para el cristiano las fiestas no son fechas, sino hechos. ¿Verdad? Porque hay muchos que celebran las fiestas, que la Cuaresma, que la Semana Santa, que esto, que el otro, y dicen que son cristianos, pero su vida nunca cambia. O sea que ellos celebran fiestas, pero están tan tristes. Hermano, en cambio, cuando uno entiende que Cristo es destetado en uno, dice que se hace una gran fiesta. Entonces, cuando un cristiano está gozoso, tiene paz, canta alegremente, se puede decir que Cristo está creciendo en él. Y hay hermanos que no conocen mucha Biblia y Cristo está creciendo en ellos porque siempre están gozosos. Amén. Pero es más adecuado crecer con conocimiento. ¿Verdad? Porque yo sí conozco hermanos que están gozosos, gloria a Dios. Y aunque no conocen cómo está trabajando Dios en ellos, están gozosos. Pero es mejor estar gozosos sabiendo lo que Dios está haciendo en nosotros. Así que si no te gozas mucho en las reuniones, se me hace que el Cristo tuyo no está destetado. ¿Verdad? Y hay que destetarlo para hacer fiesta, hermano. ¿Sí? Ahora, yo quiero que ustedes noten que cuando leemos la historia de Isaac y de Sara, de Abraham y Sara, ustedes se dan cuenta que no era fácil traer a ese niño. No fue fácil ver a Isaac nacer. ¿Verdad que no fue fácil verlo nacer? ¿Amén? No fue fácil. Vimos que a Abraham le pasó cosa tras cosa, trato tras trato, falla tras falla. El pobre, ven ustedes que a veces como que sentía que ya no le iba a visitar Dios y que le había prometido. Pero sin embargo, yo quiero que usted entienda que al ver cuán difícil fue para Abraham que le naciera Isaac, significa que en la vida de la iglesia es bastante difícil ver a Cristo formado en los hermanos. Es bastante difícil ver a Cristo crecido en los hermanos. A mí, hermano, me agrada ver hermanos en los cuales Cristo ha sido destetado y que ya no son babies. Leamos Gálatas 4:19. Eso, mire, no hay gozo tan grande para uno que ver a un hermano en el que Cristo está creciendo. Especialmente para mí como pastor. Quiero decirle que no hay gozo más grande, hijitos míos,
por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Muchos no entienden a los pastores. Muchos creen que los pastores nos la llevamos suave. El pastor, sí, es que el pastor, por mi modo, a él le dan los diezmos y el pastor. O sea que a los pastores solo nos ven a veces en una forma superficial y a veces hasta despectiva, porque hasta nos desprecian. Y sin embargo nosotros tenemos una carga bien fuerte en nuestro corazón, que queremos ver a Cristo formado en ustedes. Especialmente yo, como pastor, el hermano Carrillo. Yo siempre he querido ver en ustedes a Cristo formado. O sea que ver pues que Cristo está ahí con ustedes. Y a veces pues me siento triste porque después de 10, 15 años a veces que han estado conmigo y me cuentan cosas que dicen, sí, fíjese hermano que fulano, ay Señor Jesús. Uno se asusta pues, pero no debe de asustarse porque Cristo sencillamente no ha crecido ahí, no se ha formado, pero el apóstol nos transmite a nosotros la carga, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Todos los pastores debemos de estar preocupados si vemos que nuestras ovejas no se les forma a Cristo, hermano. Esa es la carga que yo llevo. Por ejemplo, en nuestro diario vivir y en la vida de la iglesia, nosotros necesitamos la expresión de Cristo. Eso es lo que significa que Cristo sea formado. O sea que no hay gozo más grande para el pastor que ver a los hermanos que se tratan entre sí y que exhiben a Cristo. O sea que se expresa Cristo a través de ellos, de un hermano al otro. A veces uno se queda asustado de ver que los hermanos, en vez de demostrar a Cristo, demuestran al chamuco. Sí, porque algunos hermanos, usted los mira que en vez de amar a los otros hermanos, siempre se quejan de ellos. En vez de tratar bien a los hermanos en la vida de la iglesia, se tratan mal, hermano. Y eso para uno de pastor, hermano, eso es un sufrimiento. Es como que el papá mire a sus hijos tratándose mal el uno al otro, hermano. De verdad, créame, y no me estoy quejando porque yo le doy gracias a Dios que me escogió para ser pastor, porque me dio un corazón para amar a los hermanos y cuidarlos. Y mi carga, alimentarlos, porque un pastor en la vida natural lo único que hace es llevar a comer a las ovejas, y yo le doy gracias a Dios porque me preocupo de traer siempre buen alimento para que las ovejas estén robustas. Amén. Y así pues que den lana. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, creo que cada rato me ajustan mi micrófono y cada día va mejor. Ahora, quiero que entonces recordemos un punto importante acerca de lo que estamos hablando, y es de que si Cristo se forma en nosotros, entonces el salmo que leyó el hermano Joe se va a hacer una realidad en nosotros. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque sí habitamos juntos, pero estamos a veces, en vez de estar en armonía, estamos en discordia. Y lo que Dios quiere es que nosotros estemos juntos en armonía. Entonces vamos a avanzar un poquito más. Vamos a leer de nuevo Génesis 21:9. Génesis 21:9, porque dijimos que queremos entender con toda claridad esta historia natural que nos enseña una lección espiritual. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, la cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Si ustedes notan en esta historia algo tremendo, que Agar estaba tranquila, le nació su hijo,
era el primogénito de Abraham, el que le nació. Ahí Abraham expresó todo su vigor. Luego dice Pablo que Agar es la esclava y que da a luz hijos para esclavitud, pero que Sara es la libre y nos dice que nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces yo quiero que ustedes vean que cuando Isaac empieza a crecer en ustedes, el Ismael que tenemos, porque tenemos un Ismael, se burla. ¿Qué significa en la Biblia que Ismael se burle de Cristo? Pero más específicamente, ¿qué significa que el Ismael que llevamos nosotros? Porque todos llevamos un Ismael. Se burle del Cristo que está creciendo en nosotros. Si nosotros leemos bien Génesis 21, nos vamos a dar cuenta que no fue el nacimiento de Isaac lo que estorbó. El nacimiento de Isaac no le estorbó a Ismael, sino su crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están captando lo que estoy enseñando? En el sentido bíblico, esto significa que Ismael persigue a Isaac. Ahora, Dios, Él contó como persecución a Isaac aún los 400 años de cautiverio. Podemos leerlo en 15:3, Génesis 15:3 y en Hechos 7:6. Vamos a leer esas dos citas bíblicas. Génesis 15:3. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Ahora vayámonos a Hechos 7:6. Hechos 7:6. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Esa burla que estamos viendo de Ismael para Isaac era un asunto serio, porque Isaac era la simiente ordenada por Dios, mientras que Ismael sería la contraparte. O sea que Ismael lo escogió Dios para ser el hija de Isaac. Amén. Y esa contraparte siempre va a odiar lo ordenado por Dios. Leamos Gálatas 4:29. Siempre va a odiar lo ordenado por Dios. Pero como entonces, o sea, está hablando de Génesis, pero como en Génesis, para que entendamos mejor, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Ahora, voy a explicarte un poquito más. ¿Quién es el que te nace a ti según el Espíritu? Cristo. Pero ¿quién es el que está en ti nacido según la carne? ¿Quién? Ismael. ¿Y quién es Ismael? La carne. ¿Ok? Si no entendemos esto, nos vamos a quedar sin la bendición que Dios quiere que obtengamos de estos pasajes. Porque aquí de una vez te dice cómo debes tratar con la carne tuya. Y cómo debe tratar el hermano Carrillo con su carne. Vamos a leer Génesis 21, versículos 10, 11, 12, 3, para que aprendas a tratar con la carne. ¿Ok? Vamos a tratar con la carne. ¿Cuántos quieren aprender a tratar con su carne? Yo quiero aprender a tratar con mi carne. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo. Fíjese pues, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. ¿Qué te quiere decir el Señor con eso?
te está diciendo que si no echas a esa sierva, que es la ley, con tu carne, no vas a poder disfrutar la gracia, Sara, con su hijo, que es Cristo en ti, la gracia. Aquí estamos hablando de ley y gracia, hermanos. Ley y gracia. El asunto van a darse cuenta por qué quiere Dios que echemos fuera a Agar, que es la esclava, y a su producto, que es la carne. La ley y la carne. Versículo 11. Este dicho pareció grave, porque yo quiero decirte que eches a Agar y a Ismael fuera, tienes que tener agallas, porque te va a parecer muy grave hacerlo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Eso te quiere decir que no es fácil para ti deshacerte de tu carne, de tu ego, de tu yo. No es fácil. O sea que hablando sinceramente, lo que respecta a nuestro ego, a nuestra carne, nosotros lo tenemos bien desarrollado y no queremos deshacernos de ello porque es nuestro orgullo. Es lo que podemos hacer nosotros. Solo imagínense que le están diciendo a Abraham que eche a Agar y a su hijo, y él muy dentro de sí dice, ¿cómo es posible que voy a correr a mi hijo? Si él es el vigor, él es mi primogénito, yo no puedo hacer eso. ¿Cómo va a ser posible? Verso 12. Verso 12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. O sea que solo Sara tiene las agallas para correr a Agar y a su hijo. Van a ver lo que eso significa. Si ustedes logran entender eso, ustedes van a decir, realmente yo tengo que ser duro con mi carne. Porque la carne no los va a dejar prosperar, hermanos. La carne a ti no te va a dejar prosperar y no tengas miedo. Porque vas a ver que por tu cuenta no puedes. Tienes que usar a Sara para que la eche. Solo Sara te puede ayudar a echar fuera a Agar y a Esaú. Abraham no podía. Abraham no pudo. O sea, hasta le tuvo que decir Dios, mire, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Aleluya. Versículo 13. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. El Señor tiene trabajo para tu carne, no te preocupes. Eso después lo vamos a explicar. 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y mira lo que le tienes que dar a Agar y a Ismael para que se vayan por medio de Sara. Y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar. Hermano, mira, Agar y el muchacho Ismael solo necesitan pan y agua. Ahorita te voy a decir lo que eso significa. Y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Ok. Nosotros debemos entender bien el significado espiritual de echar fuera a Ismael de nuestra casa. Ahora, como todos los cristianos, desde que nos convertimos, hemos querido ser muy buenos y hacemos bien todo, entre comillas, ¿verdad? Pero Dios ha tratado con nosotros y Él ha cortado muchas cosas de nosotros. Por ejemplo, si somos casados, Dios ha usado a nuestra esposa para tratar con nosotros.
O sea que hay un hermano que le llama a las esposas knife wives, porque Dios las usa para cortarnos y hacernos pedacitos. En realidad, el que es casado no se escapa. No se escapa. Hermano, uno no escapa de ser tratado por Dios por medio del matrimonio. Tanto el hombre como la mujer son tratados en el matrimonio. Yo le podría hablar mucho, pero el tiempo se nos va, hermano, acerca de eso, como todo lo que Dios ha hecho con usted para tratarlo con su esposa. Es más, tocaría hasta puntitos que usted diría, ese soy yo. Porque a veces hasta me dicen, hermano Carrillo, a usted como que mi mujer le ha dicho lo que yo he hecho. Y en realidad muchas veces, hermano, el Espíritu Santo es el que me hace a mí expresar desde aquí las cosas que a ustedes les están pasando. Ahora, yo quiero explicar esto que estoy hablando adecuadamente, ¿verdad? Porque puede ser que después de hablar tanto para usted sea un palabrerío y digas, hermano, fíjese que me quedé igual. Y como yo ya sé que así son los hermanos, entonces necesito explicar adecuadamente, ¿verdad? Estamos hablando de nuestra vida natural. O sea que nuestra vida natural es un obstáculo para que Dios crezca en nosotros. ¿Me explico, verdad? Nuestra vida natural es un obstáculo para que Cristo, que está tipificado por Isaac, crezca en nosotros. O sea que puede ser que algunos de nosotros ya hayamos llegado al punto de odiar nuestra vida natural. Pero Dios nos va a demostrar que no la odiamos lo suficiente para correrla de la casa. ¿Verdad? ¿Me explico? O sea que a veces nosotros, es que hermano, mire, hay hermanitas que, yo por la gracia de Dios, pastor, no me crié como la fulanita, o no me crié como la sutanita, porque ella tiene malas costumbres, pastor, pero yo en esa área, gracias a Dios, soy bendecida porque me criaron de esta manera. Esa es la vida natural que tú crees que te está ayudando, pero yo quiero decirte que Dios quiere que junto con la mamá eches al hijo. O sea que muy profundamente dentro de nosotros nos admiramos a sí mismos. A veces criticamos a los mundanos porque les preguntamos, ¿usted cómo se...? Mire, porque uno le puede preguntar a un mundano, ¿de qué clase de persona se cataloga usted? Y el mundano siempre le va a decir, yo mire usted soy bueno, yo no me meto con ninguno. Esa es la carne. Porque ninguno de nosotros es bueno para nada. Todos nosotros, hermano, no podríamos seguir al chapulín. Porque al chapulín dice, síganme los buenos. Y nosotros, hermano, no somos buenos para nada. O sea que, a pesar de que somos cristianos, todavía venimos arrastrando esa clase de cobija, de que nos creemos buenos. En la iglesia, hermano, en la vida de la iglesia hay hermanos que si un hermano hace algo malo, lo ven como que fuera el diablo. Porque ellos serían incapaces de hacer eso, según ellos. Yo, dice, gracias a Dios, que no hago las cosas que hace fulanito. Hermanos, yo quiero decirles que por eso tuvo que tratar Dios muy duro con Abraham. Porque Abraham todo el tiempo creyó que él podía. En su hombre natural, él creyó que él podía, hermano. Hoy día muchos hermanos son así. Se creen autosuficientes. Se creen porque tienen un título, porque tienen un poco de conocimiento en cierta área, menosprecian a otras personas. De eso estoy hablando. Estoy hablando que eso no deja crecer a Cristo en nuestra vida, porque es nuestro hombre natural que le estorba. Porque en este asunto de ser cristianos, hermano, y de crecer,
es de que el fruto del Espíritu fluya a través de nosotros. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermano, de eso estoy hablando yo, que significa que Cristo crece en ti, que fluye de ti amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No odio, no egoísmo, no envidia. De eso estamos hablando. Ahora, ¿cómo llegó el momento que Abraham pudo llegar al punto de dar a luz a Isaac? Hasta que Dios trató y trató y trató con él. Después de tanta falla que tuvo, finalmente Isaac le nació. ¿De quién estamos hablando? De ti y de mí. Pero el problema es de que hay muchos hermanos que ya tienen 20 años de ser cristianos y todavía no han empezado el proceso. Ese es el problema, de tener años de ser cristiano y no haber empezado el proceso del crecimiento de Dios en nosotros. Porque, hermano, Dios quiere crecer en nosotros. Cristo ha nacido en nuestra vida cristiana, pero nosotros conservamos nuestro Ismael. No queremos darnos por vencidos de nuestro buen comportamiento. Porque a veces nosotros en la carne es que estamos tratando de tener un buen comportamiento. En nuestra carne nosotros presumimos que tenemos un buen proceder en nuestra carne. Pero, hermano, no hacemos tal vez cosas que otros hacen o fallan. Y por eso nosotros nos creemos más. Y eso es lo malo. Lo malo es creerse. Porque al final eso no proviene de Cristo, proviene de Ismael. Todo lo que es orgullo y todo lo que es presumir, eso viene de Ismael que está en ti, hermano. Cuando el Cristo que ha nacido en nuestra vida cristiana comienza a crecer, oiga, nuestra bondad natural se burla de él. Cuando te empieza a crecer Cristo en ti, cuando ya lo estás destetando, si no estás capacitado para aceptar la burla, entonces no vas a ver claramente lo que Ismael quiere hacer de ti. Ismael se burla del crecimiento de Cristo. Es burla para Dios que tú presumas. Es burla para Dios que tú aparentes y que digas, es que yo, gracias a Dios, he crecido por esto. No, hermano. Le dice, echa fuera la ley. Usted debe de saber que el apóstol Pablo, cuando habla de la ley y la gracia, la representa por medio de esas dos mujeres. Le voy a mostrar con un versículo cómo fue duro Pablo o el escritor de Hebreos con los hermanos que se querían dejar guiar por la ley. Y cuando les hablo yo a ustedes de dejarse guiar por la ley, no solamente les estoy hablando de la ley de Moisés, les estoy hablando de legalismos que ustedes se pueden imponer en su vida. Ustedes pueden ponerse legalismos en su vida y creer que están creciendo en Cristo y está viniendo de puro Ismael. Por eso es que Dios nos habla de esta manera, para que tengamos cuidado, porque muchas veces nuestro Ismael está burlándose de Cristo. No estamos dejando fluir a Cristo para que sea la expresión nuestra, sino que la carne de nosotros religiosamente presume y hace entender como que está viviendo a Cristo. Cuidado pues, mucho cuidado. Mire lo que dice Hebreos 10:29, para que capte mi punto. Hebreos 10:29. Tengo trabajando a mis técnicos por todos lados y de todas maneras ni me oyen. Solo mire lo que le estoy hablando yo, pues. Cuánto mayor castigo,
¿pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al espíritu de Sara? Fíjese pues, este versículo está escrito bajo el contexto de que los israelitas estaban volviendo atrás, volviendo a la ley de Moisés. O sea que ellos estaban buscando cómo ser justificados por la ley y eso los hacía afrentar al espíritu de Sara, porque solo Sara, que es la gracia, puede echar fuera a Agar y a Ismael. ¿Qué quiero decir con esas palabras? Que solamente cuando nosotros dejamos que Cristo se exprese por sí mismo, que es la gracia, Él haciendo las cosas a través de nosotros, entonces nosotros podemos dejar que Cristo crezca. De lo contrario, nosotros estamos operando en Ismael. Cada vez que tú haces algo en tu vida y no es Cristo el que lo hizo por ti, estás despreciando, afrentando el espíritu de gracia, porque Dios quiere que tú aprendas a dejar fluir a Cristo haciendo las cosas en ti. Cristo en mí, la esperanza de gloria. O sea que cada día, hermano, el mensaje se pone más claro y tenemos que captarlo, pues. O sea que Dios está hablándonos a nosotros de que las agallas para echar fuera a Ismael y a su mamá es por medio de la gracia. ¿Y por qué dice que pan y agua? Porque esa es la palabra de Dios. Solo por la palabra de Dios se puede echar fuera a Agar. ¿Y cuál es la palabra? Que Sara es la gracia, que solo ella la puede echar. O sea que no somos nosotros, no es Abraham, sino que le dice a Abraham, hazle caso a Sara, que no te parezca grave el hecho de que tú, hermano, te creas mucho, que no te parezca grave humillarte a ti mismo. O sea que golpea tu cuerpo, dice Pablo, ponlo por servidumbre, porque es la única manera que nosotros podemos avanzar. El tiempo se me fue. Yo quiero decirles que no muchos de nosotros tenemos la valentía de Sara. Sara es valiente para echar a Agar y a su hijo porque es la gracia. La ley no puede ser rechazada si no es por Sara. Solo la gracia puede rechazar la ley. Y en nosotros, hermano, hay una ley carnal que no nos deja avanzar. Y por eso nos dice la palabra del Señor que todos los que por la ley quieren servir a Dios, y ahí es donde yo tengo problemas serios de entender a los mesiánicos, hermano. Porque ellos quieren hacer a los cristianos volver a la ley, hermano. Ahí es donde yo tengo problemas serios de aceptar las enseñanzas de los mesiánicos, porque ellos quieren hacer volver a los hermanos a la ley. Y vamos a leer unos versículos para que nos demos cuenta que Dios no nos está pidiendo a nosotros que dependamos de la ley, sino de la gracia. Vamos a leer unos versículos y con esto termino. Romanos 3:20. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Ahora, el que ya estudió un poco la Biblia sabe de qué está hablando. Está hablando de salvación. O sea que nuestra salvación no viene por la ley. Ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que la ley solo sirve para que nosotros nos demos cuenta que somos pecadores. Y por la gracia es que somos salvos. Verso 27, versículo 27, ahí mismo. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe.
la ley de la fe. Y todos ya sabemos que está hablando de nuestro espíritu, está hablando de nuestra salvación. Las obras son punto y aparte. Las obras son para otra cosa. Estamos hablando del regalo de Dios. Romanos 4:6. Romanos 4:6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Otra vez, hablando de la salvación del Espíritu. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Recuérdese siempre que cuando habla de no obrar, está hablando de la salvación del Espíritu, que es el llamamiento del creyente. Bendito su nombre. Leamos aún todavía 9:11 ahí, 9:11 y 11:6. 9:11 y 11:6. 9:11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y esto lo descubrió Martín Lutero. Aunque él no entendió que lo único que él descubrió fue la salvación del Espíritu, pero él la descubrió. Descubrió que el justo por la fe vivirá. Pero estamos hablando pues del espíritu de la persona, pero gloria a Dios porque es la salvación del creyente en su espíritu, porque de ahí es que se tiene que extender a su alma. Y el 11:6, y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Gracias al Señor que Dios nos ha dado claridad para entender que nosotros no somos salvos por el obrar, sino que obramos porque somos salvos. Aleluya. Entonces, gracias a Dios en esta noche, porque la fe que justifica es la que Dios nos quiere dar a entender a través de la vida de Abraham. Pero en esta noche, aunque era difícil para mí, porque es difícil explicar las figuras, traté de hacerlo lo mejor posible. Traté de que usted entienda. Traté de que usted entienda que en su carne, que en su Ismael, usted se burla del crecimiento de Cristo. Dicho en otras palabras, deja de obrar en tu carne para que no te burles de Cristo. Si tú estás entendiendo la palabra, tienes que destetar a Cristo, tienes que crecer en el conocimiento de Jesucristo. Tienes que desarrollarte como cristiano y está bajo el contexto de di no a la carne. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo a través de Cristo. Eso significa hacerlo en el nombre. Muchos creen que es una fórmula. Cuando en la Biblia tú leas en el nombre de, significa que tengas la experiencia de Él, que lo estás haciendo a través de Él. Eso significa en la Biblia que uno haga cosas en el nombre del Señor. No es una fórmula. Cuando te dice que te bautices en el nombre, que tengas la experiencia que tuvo Cristo. Arrepentíos y bautícese cada uno, métase a esa persona y recibe perdón de pecados. No es fórmula ni están hablando de que te metan al agua, no, hermano. Están hablándote de que te metan a una persona. Eso es lo correcto al interpretar esos versículos. De lo contrario, un cristiano superficial que no entiende la palabra. Yo espero en Dios que Agar e Ismael lo hayas echado ya. Y si no lo has echado, échalo. Se echa con pan y agua. Y a través de Sara. A ver, se echa con pan y agua. O sea que a tu carne solo dale palabra de Dios y a través de la gracia. Y sonríe que Cristo te ama. Estás así como que te estuviera torturando el hermano Carrillo. No es fácil echar la carne, solo se puede por medio de la palabra de Dios.
De otra manera es muy cruel. Un adelanto para el domingo, dice. Gloria a Dios. No, pues ahí tienes, mira, después de que lo destetan, mira cómo dice. Y creció el niño y fue destetado, e hizo a Abraham gran banquete el día que fue destetado. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió, y ella se fue y anduvo errante por el desierto, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. O sea que aquí ya hay ellos tienen una fuente para ser alimentados, y vamos a hablar después de eso. Y luego, aquí, al seguir leyendo, tú te vas a dar cuenta que también Isaac tiene un pozo. Aquí hay pozo para los dos. En el próximo mensaje vamos a empezar hablando de la fuente de la carne y la fuente del espíritu. Amén. Y ahí nos vamos a ir otro poquito, aunque creo que el domingo le va a tocar predicar al hermano Calle, pero es buen predicador, se los recomiendo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, muchas gracias en esta noche, porque nos has puesto a estudiar el llamamiento y nos quieres instruir en una manera particular. Tú nos quieres mostrar a través de tu palabra todos los secretos que debemos de saber para vivir triunfantes en esta vida, para poder ser victoriosos, para tener, Señor, victoria y ser los vencedores que estás buscando. A veces leemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y no sabemos cómo funciona el asunto en nosotros, pero gracias por las fotografías del Antiguo Testamento, porque ellas nos dan todos los detalles para que nosotros entendamos cómo debemos hacer para ser los que fluyen Cristo en vez de fluir Isaac. Gracias que en esta noche nos enseñaste a echar fuera lo que es Ismael y Agar, porque se burlan del crecimiento de Cristo, lo cual significa que para ti es una burla el que nosotros operemos en la carne, y que esa burla hace que Cristo no crezca en nosotros. Gracias que nos has revelado eso en esta noche, y queremos seguir adelante entendiendo tu propósito. En el nombre de Jesús, muchas gracias, y el pueblo de Dios dice...